Hola, bienvenidos otra ocasión acá al canal Edgar Teacher, espacio seleccionado por todos para el aprendizaje del idioma inglés. Pues en el encuentro anterior ya estuvimos relacionándonos con lo que es la distribución sintáctica para ya hoy comenzar con el primer tiempo verbal, con el presente simple, porque ya dominamos cómo realizar una distribución apropiada para conformar una idea. Sin más preámbulo, nos vamos con el análisis del ejercicio que habíamos dejado asignado. Comenzamos con el análisis de lo que habíamos dejado asignado. Tenemos deportes, las, practica, Evan, por, escuela, tardes, en. Analizamos, lo primero que hacemos es buscar la forma verbal, como lo vimos en el encuentro anterior, y aquí vemos practica. Practica es mi forma verbal, lo que ya yo lo voy a hacer ya directo. Practica es la forma verbal. Ahora pregunto, ¿quién practica? Evan. Lo traigo para acá como sujeto. ¿Qué es lo que Evan practica? Pues entonces me encuentro a deportes, lo traigo para acá. Ahora digo, ¿a quién o para quién Evan practica deportes? Ya veo que en mi oración, pues aquí ninguno de los datos me brinda un complemento indirecto. ¿Cómo? ¿De qué forma Evan practica deporte? No me da entonces tampoco ninguna opción. ¿Dónde? ¿En qué lugar Evan practica deportes? Pues entonces me aparece aquí en su escuela. Y lo pongo acá como complemento circunstancial del lugar. ¿Cuándo, en qué momento Evan practica deportes en su escuela? Me queda aquí entonces por las tardes. Y ya me queda la oración lista para convertirla, para llevarla al idioma inglés. Y ya está ordenada en su orden lógico de modo sintáctico. Evan practica deportes en su escuela por las tardes. Comenzamos con el análisis, como les decía, de los primeros tiempos verbales, el presente simple y el presente continuo. Simple present and present continuous. Vamos a comenzar por el presente simple en el encuentro de hoy. Dice que debemos establecer diferencias entre un tiempo verbal y otro y las diferentes herramientas de las que dispone cada uno. Vamos a ver el uso del presente simple. Utilizamos este tiempo verbal cuando queremos expresar acciones habituales, rutinas, costumbres, hechos generales, es decir, que existen por naturaleza o que formen parte de la realidad, etc. Herramientas y orden de las diferentes fases. La fase afirmativa dice que se coloca el sujeto, pronombre o nombre a primera posición y luego el verbo en su forma simple. Ejemplo, si quiero decir yo juego, busco el pronombre personal yo, que es I, y lo coloco a primera posición. Y luego el verbo jugar, que es play, y lo ubico después del sujeto que utilicé. Por tanto, esta oración quedaría I play. ¿Ven? Nosotros cantamos, we sing. Y así sucesivamente con el resto de los pronombres, menos con la tercera persona del singular. She, he, it, que sufren los siguientes cambios según la terminación del verbo. Y vamos a ver a continuación los cambios que sufren. Dice que si el verbo termina en uno de los llamados piticos, que ya lo vimos cuando el proceso de formación del plural, es decir, que salga el aire liberadamente por nuestra boca, y aquí los cito, es decir, estas terminaciones y la O van a añadir la terminación ES. Y tenga en cuenta que la pronunciación de esta ES detrás de los piticos será is. Esta recuerde que es una S sonora. No ocurre así con la terminación ES detrás de la O, ya que en este caso la E se enmudecerá. Ahora veamos algunos ejemplos de lo que hemos relatado. Si voy a utilizar el verbo lavar, wash, ya me doy cuenta que termina en SH, es decir, un pitico. Si quiero decir yo lavo, no hay problema, porque recuerden que los cambios ocurrirán con la tercera persona del singular, por tanto me quedaría I wash.
Pero si quiero decir ella lava diario, ya me doy cuenta que estoy en un tiempo presente simple porque me dice una acción que ella habitualmente hace. Y entonces digo, she washes. ¿Ven? She washes. Y así sucesivamente nosotros practicamos, we practice. Él practica, he practices. Ahora decimos, he goes y she does. Fíjense que dice aquí que es muy irregular porque no decimos she does, sino she does. Otro de los cambios que si termina en una consonante que no estén incluidos los píticos, simplemente vamos a añadir una S. Ella trabaja, she works, porque termina en una consonante que no está contemplado un pítico. El niño corre, the kid runs. Continúan los cambios con la tercera persona del singular. Dice que si el verbo termina en Y, en una Y, y está precedido de una consonante, como les aparece aquí, se elimina la Y, se pone una I y se añade la terminación ES. Dice que en esta ocasión, al igual que en el plural, cuando hacíamos la pluralización de los sustantivos, la E se va a enmudecer. Ejemplo, si decimos yo copio, I copy. Pero si decimos ella copia, she copies. Yo lloro, I cry. Él llora, he cries. Con la misma tercera persona, si termina en Y y precede una vocal, como les aparece aquí, también añadiremos únicamente una S. Si decimos yo rezo, I pray. Él reza, he prays. Yo digo, I say. Él dice, he says. Esto es una de las excepciones donde la combinación I no se lee A, sino como una E. He says. Si utilizo un conjugable del verbo atributivo be, am, is, are, estos representan hechos generales por tener como equivalencia en nuestro idioma español ser o estar. Tú eres profesor, decimos you are a teacher. Ella es mi amiga, she is my friend. Este verbo especial no requiere de auxiliares, por lo que ellos mismos pueden realizar negación añadiendo la partícula negativa not detrás, you are not o you aren't, como previamente lo hemos estudiado, y la interrogación is she en caso de una interrogativa de yes o no, o where is she en caso de una interrogativa informativa, utilizando patrones interrogativos informativos a primera posición. Vamos a ver cómo se forma una oración negativa en el presente simple. Dice que en esta fase ya hacemos uso de auxiliares do o das. Los auxiliares se utilizan en el idioma inglés para evitar la cantidad de conjugaciones verbales que tenemos en español. Por ejemplo, cocino, caminamos, corren, etc. Y estos auxiliares tienen la característica que no se van a traducir. Y con ellos tenemos la ventaja que siempre los verbos van a utilizarse en su forma base o simple, por tratarse de un tiempo simple. Utilizaremos el auxiliar do con I, you, we, they y das. Este auxiliar lo emplearemos con la problemática tercera persona del singular she, he, it. El orden de la oración negativa será sujeto más el auxiliar que corresponda a este sujeto con la partícula not detrás de este, y luego colocamos el verbo de la acción hecho a realizar. Vea los siguientes ejemplos. Si decimos yo no lavo, bueno, entonces el sujeto I, yo, su auxiliar do, la partícula negativa, realizamos una contracción si lo deseamos, y el verbo lavar, que es wash, en su forma simple por la presencia de este verbo auxiliar. Ella no lava, pues decimos she, es ella, does, el auxiliar que corresponde a she, lo negamos, no, lo contraemos, doesn't, y el verbo lavar, que es wash, en la forma simple por nuevamente la presencia de un auxiliar. Nosotros no jugamos, we don't play. Él no juega, he doesn't play. Vamos a ver las interrogativas. Mantenemos utilizando auxiliares aquí, y cuando utilizamos auxiliares, los verbos van en su forma base. El orden de esta
oración será el patrón interrogativo a primera posición si estoy buscando información específica. A continuación, el auxiliar que corresponda al pronombre a utilizar, luego el sujeto, pronombre o nombre, más el verbo en su forma simple, porque ya previamente utilicé un auxiliar. Si pregunto, ¿qué tú haces? Me queda, ¿ven? Patrón, auxiliar, sujeto y forma verbal. What do you do? Porque do es el verbo hacer, realizar. También si queremos hacer una pregunta de sí o no, es decir, de yes o no, que no buscamos información específica, simplemente llevamos el auxiliar a primera posición y mantenemos luego el mismo orden. Si pregunta, ¿tú bailas? Utilizamos do porque está dirigida la interrogativa de yes o no a you. Do you dance? Ella sabe. Does she know? Porque el verbo saber, conocer es know. Dice que cuando indagamos por el sujeto, persona o cosa de la oración, es únicamente cuando no utilizamos auxiliares y el verbo irá conjugado a la tercera persona del singular, ya que preguntamos por ese sujeto. Ejemplo, decimos, Peter works in a factory. Y ahí estamos diciendo que Peter trabaja en una fábrica. Esta oración posee de sujeto a Peter, es decir, una persona, y como complemento circunstancial del lugar, in a factory. Por tanto, si voy a preguntar por este sujeto, me quedaría who por tratarse de una persona y el resto works in a factory. Miren a works conjugado a tercera persona del singular. ¿Ven? Who works in a factory? Y la respuesta será Peter, es decir, el sujeto de la oración. Veamos un ejemplo con cosas. The school opens at 7 in the morning. Es decir, la escuela abre a las 7 de la mañana. De igual manera, si voy a indagar, si voy a preguntar por el sujeto de esta oración, la escuela, me doy cuenta que a diferencia del ejemplo anterior, es un impersonal. Entonces cambio el patrón a what, que se refiere a las cosas, y me quedaría así. What opens at 7 in the morning? Es decir, que abre a las 7 de la mañana, y la respuesta es the school, es decir, la escuela. Las principales expresiones de tiempo del presente simple son todas las combinaciones con every day, que pudiéramos decirlo de igual modo daily, todos los días, o diario, diariamente, every year o yearly, todos los años, o anual, anualmente, every month, es decir, todos los meses, monthly, que es mensual, mensualmente, every week, todas las semanas, o weekly, semanal, semanalmente, every night, que es todas las noches, nightly, que es de noche, every morning, every afternoon, every vacation, every evening, y también pudiéramos decir in the morning, in the afternoon, in the evening y at night. Pues veamos un resumen de lo que acabamos de explicar. Vamos a ver lo que son las estructuras del presente simple. Recuerden que vamos a contar de 5 fases. ¿No es eso? La afirmativa, la negativa, la interrogativa de yes o no, la interrogativa al sujeto y la interrogativa a los complementos o a un elemento que no sea el sujeto. Es decir, son 5 fases, 3 de ellas son interrogativas. La fase afirmativa está compuesta de un sujeto más la forma verbal y la forma verbal en su forma simple. Por ejemplo, decimos Susan works every day y decimos que Susan trabaja todos los días. Miren aquí a Susan conjugada a tercera persona del singular. ¿Entienden? Porque corresponde a un presente simple. I work every day. Miren, aquí no se conjugó. ¿Por qué no se conjugó? Porque I no es tercera persona del singular. Recuerden que en este tiempo verbal únicamente se conjuga si hay una tercera persona del singular en el sujeto. La segunda fase, que es la negativa, el orden sería sujeto, auxiliar que corresponda a este sujeto, la partícula negativa no, y la forma verbal en su forma simple. ¿Por qué? Por la presencia de un verbo auxiliar. Y luego, bueno, si hay algún otro complemento. Miren aquí cómo cada elemento queda debajo de cada componente de la estructura y decimos I do not work every day para decir que yo no trabajo todos los días. Si quiero contraer esto, bueno, pues digo I don't work every day.
Si quien no trabaja es Susan, pues decimos Susan does not o Susan doesn't work every day. Y aquí lo estamos entonces negando. Cambió a does el auxiliar porque Susan es una tercera persona del singular. Para una interrogativa de yes or no, pues entonces el verbo auxiliar a primera posición, a continuación el sujeto, luego la forma verbal en su forma simple. ¿Por qué? Porque hay presencia de un verbo auxiliar. Do you work every day? Recuerden que este tono es ascendente. Do you work every day? Las respuestas pudieran ser yes, I do. En caso de, ¿ve? Como pregunto con do, ¿ve? Yes, I do. O no, I do not. Y si quisiera contraer, no, I don't. Does Susan work here? Para decir, Susan trabaja aquí. ¿Ven? El auxiliar, el sujeto y la forma verbal. En la forma simple porque ya empleo un auxiliar. Las respuestas serían, ¿ve? Invierto acá, Susan la reemplazo por she, su verbo auxiliar es does y nos quedaría yes, she does o no, she does not o no, she doesn't. La interrogativa al sujeto que no pregunte por un complemento, recuerden como lo vimos anteriormente, who es el patrón interrogativo si estoy preguntando por una persona, what si estoy preguntando por un sujeto que no es persona, más la forma verbal conjugada a tercera persona del singular, el resto de los elementos, y no podemos olvidar el signo de interrogación invertido, que es el único que posee el idioma inglés. Who works every day? Es decir, ¿quién trabaja todos los días? La respuesta, ¿cuál va a ser? I, es decir, el sujeto. ¿Ven? Susan, que es tercera persona del singular también. Y por eso es que el verbo va conjugado. Va conjugado porque preguntamos por un sujeto que desconocemos. What shines in the sky? ¿Qué brilla en el cielo? The sun, es decir, el sol. The stars, las estrellas. Pudiera ser un sujeto en singular o un sujeto en plural porque yo desconozco esos sujetos. Por eso es que estoy lógicamente preguntando. Para las interrogativas informativas a los complementos o a elementos que no sean el sujeto, pues emplearemos a primera posición el patrón interrogativo informativo en dependencia del complemento por el que estoy preguntando, que ya lo vimos previamente en la distribución sintáctica. Es por eso que debemos dominar la distribución de la oración. A continuación, el verbo auxiliar, el sujeto y por último, el último componente de la estructura será la forma verbal en la forma simple porque ya empleé un auxiliar previamente. El resto de los complementos para no dejar la oración únicamente en la estructura con su signo de interrogación. Decimos la oración, Ralph eats pizza in his house every night. Y aquí decimos, ven, Ralph come pizza en su casa todas las noches. Tenemos a Ralph como sujeto, eats está conjugado a tercera persona del singular porque aparece Ralph en el sujeto. Miren aquí, como termina en una consonante que no están contemplados los píticos, se añadirá una S, pizza como complemento directo, in his house como complemento circunstancial de lugar y every night como complemento circunstancial de tiempo. Por tanto, si vamos a preguntar por el complemento directo, por el complemento circunstancial de lugar y por el complemento circunstancial de tiempo, que son los tres complementos que componen esta oración, pues hay que montarse en esta estructura que está aquí. Patrón, auxiliar, sujeto y la forma verbal. Buscamos el patrón interrogativo que pregunta por el complemento directo, que es what. Buscamos el patrón del complemento de lugar, que es where, y por el complemento de tiempo, que es when. Buscamos el sujeto, que es Ralph, lo ubicamos aquí. Auxiliar, que corresponde a Ralph, es does, porque es una tercera persona del singular. Y la forma verbal, ¿cuál es? Viene para aquí, en su forma simple. ¿Por qué? Porque empleé un auxiliar previamente. Si pregunto por el complemento directo, pues entonces a esta oración le voy a añadir un complemento
exceptuando el directo. Y me quedaría, what does Ralph eat in his house? Es decir, ¿qué Ralph come en su casa? La respuesta es pizza. Where does Ralph eat pizza? Es decir, ¿dónde Ralph come pizza? La respuesta es in his house, en su casa. When does Ralph eat pizza in his house? Es decir, ¿cuándo Ralph come pizza en su casa? Y la respuesta entonces sería every night. Como pudieron apreciar en todos los casos, does, el auxiliar, no se va a traducir. Él va a estar ahí para hacer referencia que estamos en un presente simple. Y con eso nos da la ventaja de que el verbo se va a emplear en su forma base o simple. Y bien, espero hayan comprendido todo lo analizado en la clase de hoy. Pues nos vamos ahora ya con traducción. Nos vamos con todas las herramientas que les he brindado hoy, a ver si son capaces de convertir según todo lo visto en las diferentes fases. Vamos ya, todo lo que analizamos en el encuentro anterior, que lo hicimos en nuestro idioma, en el español, pues vamos a ver si son capaces de hacerlo con el idioma inglés. Aquí nos vamos con la tareita. Recuerden darle un like si han comprendido todo lo anterior analizado. Compartan el canal para que todos aquellos interesados en el aprendizaje del idioma inglés lo puedan hacer también como lo hacen ustedes. Denle a la campanita para que todas las emisiones les llegue justo en el tiempo que nosotros lo hacemos. Estamos en Brenes, Sevilla, que para algún contacto lo pueden hacer mediante sus comentarios o en el privado. A todos les deseo bendiciones. Bye bye. Como tarea, vamos a traducir ya esta oración, ya que se encuentra ordenada de modo sintáctico. Ya vamos a comenzar con las traducciones, con las conversiones al idioma inglés. Me van a brindar una oración afirmativa, luego me van a brindar una negativa, a continuación, es decir, en ese orden, una interrogativa de yes or no, con sus correspondientes respuestas cortas, respuesta corta positiva, respuesta corta negativa, realizan una interrogativa al sujeto y por último realizan las interrogativas informativas a los complementos que aparecen en este ejemplo. Así que les deseo suerte.